Me llevaste al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó. Muy bien, y ahora sí vamos a empezar el estudio. Esto fue la introducción. Pero esto fue la introducción para que ahora sí, a la hora de hacer un recorrido por la Biblia, sepamos que hay una dimensión paralela al mundo físico que estamos viendo. Y que de eso ya nos dio testimonio Job, cuando dice que los hijos de Dios se regocijaban cuando Dios estaba creando todas las cosas. Eso lo podemos ver una vez más en Génesis. Vamos a Génesis capítulo 1. Y dice el versículo 1, Bereshit bara Elohim eta Aretz, eta Shamayim ve eta Aretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? Es el primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, perdón. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y de repente, el versículo 2, como que yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo te suena el versículo 2 después del versículo 1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Y luego el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, Dios crea los cielos y la tierra y luego dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Bueno, que hemos escuchado por mucho tiempo, Dios es un Dios de orden, ¿no? Dios es un Dios de orden. ¿Cómo que la tierra estaba desordenada y vacía? ¿Cómo que Dios crea un desorden? En hebreo es tohu vabou. Esta desordenada y vacía en hebreo tiene que ver con un caos, con un desorden, con algo caótico, ¿no? Y entonces, pues tú aquí te preguntarás, bueno, ¿por qué Dios crea un caos, algo desorden? Y así dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Aquí se introduce el tema de las tinieblas. Y el Espíritu de Dios se movía, y ahorita vamos a hablar de esa palabra en hebreo, que significa, muy interesante. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En estos dos versículos, prácticamente ya tenemos una gran historia de la creación. Un gran panorama de esta lucha cósmica que vimos en el libro de Job. Y aquí tenemos que preguntarnos, ok, si Dios es un Dios de orden y Dios no crea algo caótico, entonces, ¿qué pasó entre el versículo 1 y el versículo 2? Esto se conoce en ámbitos teológicos de comentarios bíblicos, se le conoce a este aparente contraste, se le conoce como la teoría del gap. Es como que algo pasó entre el versículo 1 y el versículo 2. ¿Qué fue? Caos. ¿Por qué? Porque el profeta Isaías dice que Dios no creó la tierra, y usa la misma palabra, que Dios no creó la tierra en vano, o no la creó así como tohu vabou, no la creó caótica, dice, sino para ser habitada la creó. Eso dice Isaías. Entonces Isaías nos dice que Dios no creó la tierra así. Entonces si Isaías nos dice Dios no creó la tierra así, entonces tendríamos que preguntarnos, entonces ¿quién la hizo así? ¿Quién la hizo así? ¿Y dónde está la respuesta? Bueno, pues ahí está en libros escritos judíos antiguos que nos van a empezar a dar la respuesta de quién causó todo esto. Bueno, esto tiene que ver con lo que habla aquí, las tinieblas, el reino de las tinieblas, el mundo espiritual, un mundo espiritual de tinieblas que trajo el caos, que trajo las tinieblas. ¿Y de quién estaremos hablando? Ahora sí, del adversario, de Satanás, de lo que vamos a hablar aquí en este lugar, en este monte, que se introduce a la creación y que Dios permite que se introduce, que Dios ya sabe por qué se va a introducir, y Dios todo esto lo tiene planeado desde el principio. De hecho, Isaías dice, yo creo la adversidad, yo creo las tinieblas. Como que Dios tiene un propósito para las tinieblas, para la adversidad. Y aquí es donde nos tenemos que preguntar, ¿y cuál es el propósito? ¿Para qué Dios creó la adversidad? ¿Para qué Dios creó las tinieblas? ¿Por qué no Dios creó un mundo feliz desde el principio, color de rosa, todos contentos, todos felices, y no hay adversidad, no hay pruebas, no hay tinieblas, no hay nada? Aquí está la respuesta en el versículo 2. Dice, y el Espíritu de Dios, en hebreo Ruach HaKodesh
lo podríamos traducir también como el viento, un viento divino. Un viento divino. Y la palabra ruach es un término, es una palabra que está en término femenino incluso. Cada un aspecto de Dios femenino, que incluso cuando aquí dice el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, vamos a entender qué significa esto de que se movía. Se movía, en hebreo la palabra merajefet, que significa como que el Espíritu de Dios aleteaba. El movimiento que hace es parecido al que hace una gallina cuando va a poner un huevito. O es el movimiento, esta palabra también se utiliza, tiene que ver con lo que hacen las águilas, y aquí tenemos un buen panorama para imaginarnos dónde las águilas ponen sus nidos. ¿Dónde las águilas ponen sus nidos? En las alturas. ¿Y qué hacen las águilas cuando ve que sus polluelos es tiempo de que se pongan las pilas y que empiecen a cazar y que empiecen a volar? ¿Qué es lo que hace el águila? El águila usa, y se usa este mismo verbo en hebreo, el águila merajefet, el águila sacude el nido. Sacude el nido y echa a los polluelos del nido. Desde una altura, imagínense, desde un peñasco, desde la altura, sacude el nido y van para abajo los polluelos. Y ahí van para abajo, nunca han volado. Imagínate, estás muy cómodo en tu nido y de repente te mueven el tapete, te mueven el nido y vámonos para abajo. Y ahí van los aguiluchos, empiezan así a agitar las alas lo más posible. Y ya cuando están a punto de estrellarse en la peña, ¿qué creen que hace el águila? El águila vuela, los va vigilando. Y ya cuando se van a estrellar, los pesca con las alas y se los vuelve a llevar. Y se los vuelve a llevar, se eleva, y ya cuando está así muy alto, ¿qué creen que hace? Los vuelve a soltar. Y ahí van todos los ejércitos, ¡ah! Y otra vez el águila, y así se la pasa ejercitándolos, hasta que ya están lo suficientemente fuertes las alas para volar por sí solos. Y ahí podemos empezar a entender por qué Dios crea la adversidad. ¿Por qué Dios ideó hacer todo esto? ¿Qué necesita un deportista? Yo vengo de un contexto del deporte, y hubo una época en mi vida que decidí irme de México para tratar de alcanzar mi sueño guajiro de ser campeón mundial de tenis de mesa, y yo sabía que en México nunca lo iba a lograr, y decidí irme a Japón. Próximamente va a salir una película sobre mi historia, ya se las compartiré, mi parte histórica del deporte. ¿Y por qué me fui de México? Porque sabía que en México, yo en esa época cuando me voy de México era el número 2 de México, y yo dije, aquí ya no voy a subir, aquí ya no tengo cómo subir, necesito contrincantes difíciles, necesito estar en un ambiente de dificultad, de mucha competencia difícil, si es que quiero pretender llegar a un buen nivel. Y decidirme a Japón, y bueno, es toda una historia. Y bueno, en eso está la esencia de la respuesta de por qué Dios creó la adversidad. ¿Por qué Dios creó a Satanás? Porque Dios permitió, Dios ya de antemano sabía que Satanás y este mundo angelical se iba a rebelar. Así que bueno, pues aquí está la respuesta. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y ahí ya empieza todo el plan de Dios. Tinieblas, adversidad, pero de todas estas tinieblas y adversidad yo voy a sacar algo, que la luz va a prevalecer contra las tinieblas. Que va a haber vencedores. Que en esta batalla, en esta guerra cósmica, voy a sacar un grupo de vencedores. ¿Saben qué significa el término, el nombre Israel? ¿Saben qué significa? ¿Qué significa Israel? Ajá. El que lucha, el que combate, el que persevera, el que vence. Y en Apocalipsis, cuando vemos ya el desenlace de la historia, ¿quiénes son los que heredan el reino y los que son parte de la nueva creación? ¿Quiénes son? El que venciere. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios. Así dice, el que venciere. Así que, ¿qué es este mundo que vivimos? Este mundo que vivimos es una guerra cósmica.
una batalla cósmica. El ser humano, que son los aguiluchos de Dios. ¿Por qué? Porque está escrito que Dios, cuando saca a su pueblo de Egipto, dice: como el águila que agita la nidada, así yo te llevé entre mis alas. Así Dios le habla al pueblo de Israel, que dice que lo fue preparando, lo fue entrenando en todo su caminar, en toda su historia. La historia de Job, la historia del pueblo de Israel, la historia de la humanidad entera, la historia de tu vida y mi vida, es una lucha, una continua lucha, para que al final Dios le demuestre a Satanás que no somos unos convenencieros, unos mercenarios, que somos capaces de adorar al Creador de los cielos y la tierra. Ese es todo el sentido, ese es todo el propósito. Así que comienza la historia de la creación. Ya tenemos aquí un destello, un panorama de lo que Dios va a hacer. Y vamos al capítulo 3. Y aquí comienza ya. Aquí ya empieza a materializarse el plan que Dios tenía. Primero en el capítulo 1, versículo 27. Vamos a leer desde el versículo 26. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y aquí nos preguntamos, ¿con quién está hablando Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Bueno, los rabinos dicen que Dios está hablando con los ángeles. Eso dicen los rabinos. Los rabinos y gente que no ha creído que Yeshua es el Mesías. Pero de acuerdo al Nuevo Testamento, ¿cuál es el propósito de los llamados? Aquellos a quien Dios llama. En la carta de Pablo a los romanos dice que a los que antes conoció, a estos también llamó. Y dice, y a estos los llamó ¿para qué? Para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. En otras palabras, el ser humano tiene el propósito de ser conformado a la imagen del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Yeshua. O sea que cuando aquí dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿quién está ahí? El verbo, la palabra que ya existía, que estaba con Dios, dice el apóstol Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así dice Juan, capítulo 1, los primeros versículos. Así que cuando aquí Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Dios tiene un plan. Dios tiene el plan de que el ser humano llegue a ser a imagen de su Hijo. Ese es el plan. ¿Y qué hizo el Hijo? El Hijo, ¿a quién venció? ¿A quién le quitó las llaves de la muerte? ¿A quién le quitó toda potestad y toda autoridad? ¿A quién se la quitó? A Satanás, al diablo. Lo mismo que hizo el Hijo de Dios, estamos llamados a hacer nosotros. El que cree en mí, dijo Yeshua, el que cree en mí, las cosas que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Así que esa es la intención de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y tanto el varón como la mujer tienen ambos los atributos de Dios. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ustedes van a recibir autoridad, ¿ok? Pero para recibir autoridad tienen que pasar primero por una prueba. Y aquí viene el capítulo 3, famoso, después de el mandamiento del árbol del bien y el mal, el árbol de la vida, que Dios le prohíbe al ser humano comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Aquí aparece este personaje que tú dices, bueno, ¿y de dónde salió este personaje aquí? Capítulo 3 empieza con un pero. Y cada que empieza con un pero es, bueno, algo sucede aquí. ¿Qué dice? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, fíjense,
no moriréis. Contradice la palabra de Dios y luego le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Sabes que Dios te quiere limitar? Dios no quiere que seas como él y tú puedes ser como él. Tú puedes ser como él, tú puedes estar en control de todo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y bueno, pues viene el juicio a la serpiente y viene Génesis 3:15, la promesa de la restauración. Génesis 3:15 habla acerca de la manera en que Dios va a restaurar todo esto. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti, hablando de la serpiente. Vamos a leer de hecho desde el verso 14. El Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Entonces, desde aquí, Dios ya introduce que va a haber una lucha, una enemistad. ¿Entre quién? Entre la descendencia de la mujer, del ser humano, de la humanidad, y la descendencia de la serpiente. ¿Qué quiere decir? La serpiente, ¿quién es la serpiente? Ya se nos identifica en Apocalipsis y en otros textos. La serpiente antigua, el diablo, Satanás, es lo mismo. Y quiere decir que Satanás va a tener una descendencia, y aquí estamos hablando de algo biológico. La palabra simiente en hebreo, la palabra sera, que se traduce al griego como espermatozoide. Dice, habrá una enemistad entre el esperma de la serpiente y el esperma de la mujer, de la humanidad. Una lucha, una enemistad. Y luego dice, esta te herirá en la cabeza, o sea, la simiente de la mujer va a herir a la serpiente en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y aquí está muy interesante porque dice que la simiente, ya en el Nuevo Testamento se identifica literalmente que esta simiente de la mujer, esta semilla de la mujer de quien está hablando es específicamente Yeshua, Jesús de Nazaret. Yeshua es quien le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Cuando quieres matar a una serpiente, ¿dónde le das? La cabeza. O sea, quien va a aplastar la cabeza de la serpiente, quien va a acabar con la descendencia de la serpiente, ¿quién es? Yeshua. Y ahorita vamos a entender por qué este monte es tan significativo para eso. Yeshua va a pisar la cabeza de la serpiente, pero la serpiente le va a herir en el calcañar. Y la palabra calcañar tiene la raíz etimológica, que es la misma del nombre Jacob. Jacob está relacionado con calcañar, con este. Entonces, ¿quién es el pueblo de donde viene el Mesías? ¿De qué pueblo viene el Mesías? De Israel, de Jacob. Entonces, ¿dónde va a herir la serpiente al Mesías? ¿Dónde va a herir a la mujer, la descendencia de la mujer? En Jacob, en Israel. Ahora van a entender por qué el pueblo de Israel ha sido tan perseguido a lo largo de la historia. Porque de ellos vendría la semilla, de ellos vendría la promesa, de ellos vendría quien habría de darle en la cabeza. Entonces, Satanás va a tratar de exterminarlos antes de que eso se cumpla. Y van a ver cómo esto cuadra con textos antiguos de la Biblia, increíble, y de otros textos aún fuera de la Biblia. Y bueno, ahí está esa profecía divina. Esa es una profecía que Dios da. Y vámonos ahora al capítulo 5. Bueno, el capítulo 4 habla ahí de Caín y Abel, el primer homicidio, ahí cuando Caín mata a su hermano Abel, etc. Y luego viene el capítulo 5. Y en el capítulo 5... se habla de una genealogía. Y bueno, tú cuando lees en la Biblia genealogías dices, bueno, esta me la salto, ¿no? Y que fulanito engendró a quien fulanito y fulanito. Yo me acuerdo que cuando era ateo, incrédulo, y de repente tenía curiosidad en leer la Biblia, había una Biblia en mi casa y como me decían que si tú abrías la Biblia en cualquier página así te salía algo. Y entonces yo así queriendo hacer así como si fuera una ouija o algo así, a ver Dios qué me va a decir. La abría así y le hacía, y siempre que la abría me tocaba en una genealogía, así en el libro de números o algo, y dice, ¿y esto qué me quiere decir Dios? ¿Quién sabe? Entonces, bueno, a veces las genealogías uno se las salta, pero te vas a dar cuenta que aún las genealogías en la Biblia tienen una razón de ser.
Aún Dios a través de las genealogías revela cosas extraordinarias. Como por ejemplo, en esa genealogía del capítulo 5 se mencionan 10 nombres, 10 generaciones, desde Adán hasta Noé. Desde Adán hasta Noé. 10 nombres aparecen ahí. Adán, que engendra a Set. Set engendró a Enos. Enos engendra a Cainán. Cainán engendra a Mahalaleel. Mahalaleel engendra a Yared. Yared engendra a Enoc. Enoc engendra a Matusalén. Matusalén engendra a Lamec. Y Lamec engendra a Noé. Y bueno, si tú lees eso en español, pues te lo pasas de largo y de noche y dices, pues ok, sigamos, ¿no? Pero si tú lees estos nombres en hebreo, ya desde aquí Dios prefigura el plan de redención. Ya desde aquí está prefigurado el plan que Dios va a tener para restaurar al género humano, a la simiente de la mujer que cayó presa del engaño de Satanás. ¿Qué significa Adán? Hombre, ¿ok? ¿Qué significa Set? Set significa sustituto. ¿Por qué? Porque se murió Abel y después de que muere Abel, tienen a Set y le pone por nombre Set porque dice, este me sustituye al que perdí, a Abel, ¿no? Set, sustituto. Enos significa causa de muerte. Cainán significa adquiere. Adquiere, viene del verbo lignot, koné, comprar, adquirir. Mahalaleel significa exalta a Elohim, exalta a Dios. Mahalaleel, exalta a Dios. Jared significa descender, vino del verbo laredet, yared, descender. Enoch viene de jinuch, que es educación, educar, enseñar, instruir. Matusalén, metu, shelach, que tiene que ver con muerte y enviar. Su muerte enviará. Y Lamec significa prominente. Prominente, algo muy importante. Y Noé, Noach, significa reposo. Reposo. Ahora junten los significados de esas 10 generaciones y ahí tienen en el capítulo 5 de Génesis, escrito 1500 años antes de que naciera Jesús de Nazaret, ahí ustedes tienen el Evangelio. ¿Qué dice? Adán, hombre, sustituto. ¿Quién es el hombre sustituto? ¿Quién es el hombre que sustituye a Adán? Hombre sustituto. ¿Quién es el hombre que sustituye a Adán? ¿Quién es el postrer Adán? Yeshua. Hombre sustituto, causa de muerte, adquiere. ¿Cuál es la causa del pecado? La causa de, ya se lo dije. ¿Cuál es la causa de la muerte? El pecado. Hombre sustituto, causa de la muerte, adquiere. Compra la causa de la muerte. Redime. Compra la causa del pecado, de la muerte. Exalta a Dios. Desciende. Enseña. Metusalén, que su muerte enviará, traerá el prominente reposo. Ahí está el Evangelio. Hombre sustituto, causa de mortalidad adquiere, exalta a Dios, desciende, enseña, disipula, instruye, que su muerte enviará el prominente reposo. Ahí está. Génesis 5. ¿Por qué esto no lo ven muchos que no lo han reconocido? También eso es un plan de Dios que ya aprenderemos por qué. Capítulo 6 de Génesis. Ahora sí ya viene el momento, el desafío ya abierto de todo este ámbito espiritual. Aquí ya no nada más es la serpiente, aquí ya no nada más es el ángel que habla a través de la serpiente. Cuenta la tradición judía que no es que una serpiente hablara, es más bien que un ángel habló a través de esta criatura que antes era diferente a como ahora la vemos. Ahora es la vemos ahora como es a consecuencia del juicio que recibe, pero antes es una criatura atractiva, por eso se acercó Eva. Así que es un ángel que habla a través de ella, que otro escrito, el libro de Enoch, nos da un poco más de luz acerca de quiénes son estos que se revelan, ¿ok?
Entonces, en el capítulo 6, vean lo que aparece. Génesis capítulo 6, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, Benei Elohim, otra vez aparece el mismo término que vimos en Job capítulo 1, Benei Elohim. Cuando vieron los Benei Elohim, ¿quiénes son los Benei Elohim? Entre ellos estaba Satanás ahí en Job 1. ¿De quién estamos hablando? De los ángeles. Cuando vieron los ángeles que las hijas de los hombres, las Banot Adam, hijas de los hombres, aquí ya hay una distinción. A pesar de que hay algunos comentaristas que han interpretado esto equivocadamente, porque es así, equivocadamente, hay algunos que dicen que estos hijos de Dios son los hijos de Set, pero no tienen nada que ver, porque en toda la Biblia, cada vez que se menciona el término Benei Elohim, siempre tiene que ver con ángeles. Entonces aparecen los Benei Elohim, ángeles, y en el libro de Enoch ya se nos explica, sin lugar a dudas, ya en el libro de Enoch se nos dice que eran ángeles. Que los ángeles vieron que las mujeres, hijas de la descendencia de Adán, eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y hay algo que nos agrega el libro de Enoch. Y luego, en el Nuevo Testamento, el libro de Enoch no es un libro que aparezca en la Biblia, no está en la Biblia. Es un libro que se conoce como un libro apócrifo. El término apócrifo significa un libro secreto, un libro que no está dentro del canon. El canon es como la regla que se utilizó para incluir los libros en la Biblia, ¿no? Pero hay libros que están fuera de este canon, como el libro de Enoch, como el libro de Jaser. Hay un libro que se llama Jaser, que también nos amplía, nos da mucho más información de lo que aparece en Génesis, y en los libros de los jubileos. Son libros antiguos, también judíos, que nos dan más detalles de todo este relato. Y aunque ese libro de Enoch no aparece en el texto de la Biblia, sí aparece citado en el Nuevo Testamento. Incluso en el hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto se encontraron copias del libro de Enoch. Quiere decir que los esenios, que eran sacerdotes, ya luego hablaremos de quiénes eran los esenios, ellos consideraban al libro de Enoch como también inspirado por Dios. Tan es así que el apóstol Pedro lo cita. Judas, en la carta de Judas también se cita ese texto, y Pedro menciona este acontecimiento de los ángeles, diciendo que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que corrompieron su morada, o sea, como que se rebajaron, dice que Dios los ha guardado en unas cadenas de oscuridad, reservados para el juicio del gran día. Eso mismo está escrito en Enoch, que dice que de todos estos ángeles que se corrompieron, que en el libro de Enoch dice que fueron 200, dice en el libro de Enoch y en el libro de Jaser también se menciona que el 10% de estos ángeles fueron reservados, o sea, el 10% quiere decir los peores, los más malvados, dice que están reservados para los últimos días, para el día del gran juicio. ¿Qué quiere decir? Y luego en Apocalipsis se menciona que baja un ángel que tiene una llave del abismo y que dice que abre ese abismo, y que de ahí salen unas criaturas con unos espíritus en forma de ranas y que vienen a organizar, a convocar a los reyes de la tierra para la batalla del último día. O sea que eso ya, cuando tú juntas esos escritos con lo que está escrito en Apocalipsis, con Génesis, etcétera, te das cuenta que los apóstoles conocían esos escritos. De hecho, el libro de Apocalipsis y el libro de Enoch es súper paralelo, tiene muchísimas cosas paralelas. Y ahí lo que se habla es que básicamente, sucede esta rebelión, estos ángeles hacen un juramento, y en el libro de Enoch dice específicamente que 200 ángeles hacen un juramento, y dice que estos 200 ángeles descienden a la cima del monte Hermón, y que aquí en la cima del monte Hermón hacen un juramento para ir a las hijas de los hombres
y tener relaciones con ellas y de ahí engendrar una descendencia con un propósito, ¿cuál? Destruir al género humano. Porque ellos ya saben lo que dijo Génesis 3:15, ellos ya saben el decreto. Va a haber una enemistad, va a haber una batalla, entonces es el momento en que ellos se introducen. Ahora, hubo un comentario que me llamó mucho la atención, considerando este tema de las dimensiones, ¿no? Que algunos dicen que hay 10 dimensiones, nosotros se han investigado hasta la cuarta dimensión. Bueno, se habla, algunos comentaristas dicen que, y me parece interesante, que este plan de los ángeles era un plan para introducirse a la dimensión física. Entonces, la manera para que ellos se introdujeran a la dimensión física, material, fue a través de cuerpos. O sea, ellos son espíritus, no se pueden materializar. Para poderse materializar, tenían que hacerlo a través de cuerpos, a través de carne. Entonces, eso es lo que significa que abandonaron su morada. Eso es lo que significa que cambiaron su naturaleza y su ámbito y la dimensión en la que estaban y entraron a esta dimensión de manera prohibida. O sea, eso lo hicieron en rebelión para entrar a esta dimensión y al estar en esta dimensión controlarla, dominarla. Entonces dice el libro de Enoc que vienen estos 200 ángeles, vienen aquí a la cima del Monte Hermón y desde aquí ellos inician este plan de bajar y mezclarse con las mujeres. Y vean lo que dice, como resultado de eso, ¿qué pasa? Verso 4, había gigantes en la tierra en aquellos días. O sea, como consecuencia, como resultado de eso que sucede, y el libro de Enoc nos dice por qué, había gigantes. Y esta palabra gigantes, en hebreo es la palabra nefilim. Nefilim viene del verbo nafal, que significa caer, descender, y son gigantes, nefilim. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Y aquí está una palabra clave que vamos a entender por qué es tan importante ahorita que vayamos a la fortaleza de Nimrod. Fíjate, estos gigantes, dice que son engendrados, dice, estos fueron los valientes. Esta palabra valientes viene a la palabra gibor, los giborim, los valientes, también se puede traducir como los poderosos. De esta raza híbrida de gigantes surgen los poderosos, los que empiezan a controlar y a dominar el mundo. ¿Por qué? Porque dice en el libro de Enoc que estos ángeles que surgen y que dan y que engendran a estos nefilim son los que empiezan a entrenar a los hombres y les empiezan a enseñar el arte de la guerra. Son los que les enseñan al hombre a trabajar los metales, el hierro, a extraer el oro de las minas, la plata, las piedras preciosas. Y tú trata de preguntarte, así ya, trata de imaginarte que el tiempo en que el ser humano comienza a habitar en la tierra, ¿de dónde le surgió? ¿Cómo le pudo haber surgido al ser humano la idea de meterse a las minas, a excavar y a sacar el oro? Es más, ¿por qué empezó a ser importante el oro? O sea, ¿por qué es importante el oro? ¿Qué valor puede tener el oro? Bueno, cuando empiezas a ver todas estas cosas, empiezas a entender muchos aspectos de cómo el hombre descubrió todas esas cosas, cómo ideó todas estas cosas. Bueno, según el libro de Enoc, son estos ángeles los que le empiezan a enseñar al hombre todo esto. Y no nada más eso, dice que también son estos ángeles los que les enseñan a las mujeres a aparecer, a enfatizar la belleza, el maquillaje, dice el antimonio para los ojos, cosas que usaban en los ojos, y el cómo presentarse de manera más provocativa, cómo seducir, cómo ser muy provocativas. Quien enseña eso a las mujeres son los ángeles, a ser muy provocativas, muy seductoras. Por eso es que el apóstol Pablo después, en su carta a los Corintios, dice que las mujeres tienen que vestir con modestia por causa de los ángeles. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque dice, todo comenzó cuando estas mujeres pues jalaron la atracción de los ángeles. Entonces, por esa causa, mujeres, vístanse recatadamente
como diciendo, no vayan a atraer la atención de otros angelitos. No vayan a atraer ángeles. Entonces, por causa de los ángeles, mujeres sean recatadas. Así que, fíjense, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí es ya donde el hombre, instruido por los ángeles caídos, empiezan a pelearse unos con otros, a tratar de dominarse. Y aquí empieza donde Dios dice, ya. Y dice, y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. O sea, le dolió que el ser humano estaba cayendo presa de todo este dominio. Y dijo el Señor, raeré desde sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia en los ojos del Señor. Y aquí dice, ¿por qué? Fíjense, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, y aquí viene la razón por la que Dios escoge a Noé para empezar otra vez de nuevo. Aquí dice, Noé era varón justo, y que dice, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Aquí está la clave. Era perfecto en sus generaciones. ¿Qué quiere decir? La línea de Noé no se corrompió. Los ángeles se introducen y empiezan a contaminarse, empiezan a mezclarse, y entonces surge una raza híbrida y la línea de Noé se mantuvo separada de esta contaminación genética, por decirlo de alguna manera. El DNA se contamina, pero Noé se mantiene como ser humano. Entonces por eso es que Noé es librado. Y Dios tiene el plan de que con Noé empezar otra vez de nuevo. Y bueno, viene ya el relato capítulo 7 y capítulo 8 del diluvio. ¿Para qué fue el diluvio? ¿Cuál fue el propósito del diluvio? Acabar con esta corrupción genética y volver a empezar con Noé otra vez de cero. Y cuenta el libro de Enoch que, bueno, viene el diluvio y muere toda carne de los gigantes. Pero dice en el libro de Enoch que cuando un gigante se muere la carne, la parte del carne del gigante. Pero ¿qué pasa con la parte espiritual que le fue dado? Esos espíritus que le salen a la carne se convierten en los espíritus inmundos, en los demonios de los que más adelante veremos en los evangelios. Cada vez que Yeshua echaba fuera demonios, ¿quiénes eran estos demonios? Los que habían habitado en los cuerpos de los Nefilim. ¿Cómo se meten estos demonios a las personas? No se pierda los siguientes estudios que vamos a hacer. No se pierda el estudio que vamos a hacer en Banias, acá abajo. No se pierdan y vamos a ver cómo es que se meten esos demonios a la gente. ¿Por qué es que en esta zona es donde Yeshua hizo más actos de liberación de demonios? Porque esta zona estaba llena de gente endemoniada. ¿Por qué? Vamos a ver eso, ¿ok? Así que bueno, viene el diluvio y la pregunta, ¿se acabaron los Nefilim con el diluvio? Ya se acabó, no volvieron a surgir. ¿Quién recuerda? ¿Se acabaron? Bueno, no se pierda. No se pierda el libro de Josué. ¿De qué? El libro de Josué. Y es más, ¿por qué no entraron a la tierra prometida? Porque cuando llegan a la tierra prometida y los envía a los espías a venir a recorrer la tierra, ¿qué es lo que vieron algunos de los espías? Que les dio miedo. Dijeron, no hay que entrar porque está difícil. ¿Qué vieron? Gigantes en la tierra. Gigantes en la tierra. Ahí vamos a empezar a entender por qué Dios mandó en ocasiones a matar hombres, mujeres, niños. De las preguntas que se han mucho que no, qué Dios tan injusto. Mira los cananeos, los jerjeseos, los jebuseos. ¿Por qué Dios mandó matar así poblaciones enteras? ¿Por qué? Pues ahí está la respuesta. Eran tribus corrompidas, mezcladas, que Dios tenía que arrasar. La tierra a partir de ese momento se convierte en un campo minado.
Satanás tratando de exterminar a la raza humana y Dios tratando de preservar la simiente de Adán y Eva. Así que termina el diluvio, capítulo 9. Dios hace un pacto con Noé después del diluvio y Dios pone como señal del pacto de que Dios no va a volver a destruir la tierra. ¿Qué pone como señal del pacto de que Dios no va a volver a destruir la tierra? ¿Qué pone? Pone el arco iris. Pone el arco iris en la tierra para decir no volverá a haber destrucción. Por medio de aguas. Va a ser ahora de otra manera. Pero por medio de aguas no volverá a haber destrucción. Y ahora, y con esto les voy a dejar. Yeshua dijo que como en los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé. ¿Qué sucedía en tiempos de Noé? Corrupción, híbridos, genética, maldad, inmoralidad, violencia. Y Dios destruye todo, hace un pacto con Noé, le enseña el arco iris y dice vamos a empezar borrón y cuenta nueva. ¿Qué trataron de hacer los ángeles? Corromper todo lo que Dios ha hecho. Mezcla de seres espirituales con seres humanos, mezcla de animales. Dice que los ángeles también enseñaron a los hombres a hacer mezclas de plantas, mezclas de animales. Yo les hago una pregunta. ¿Qué está sucediendo actualmente a nivel científico? ¿Qué se está tratando de hacer? Mezclas, clonaciones, mezclas de especies. Diferente a lo que Dios dijo cuando creó cada cosa, cada planta, cada animal conforme a su género, conforme a su especie. Pero ¿qué hizo Satanás? Trató de corromperlo todo, de mezclarlo todo. Y el pacto, el símbolo, la señal del pacto de Dios de misericordia, ahora ¿para qué se usa esa misma señal del pacto? ¿Cuál es el símbolo del arco iris actualmente? ¿Para qué se usa? Para la mezcla, para la corrupción. Para eso se está usando. ¿Qué nos está enseñando esto? ¿Qué está pasando actualmente? La tierra está llena de violencia, la tierra está llena de experimentos para corromper la creación de Dios y está usando un elemento que Dios usó como una burla de decir, ¿sabes qué? Vamos a seguir haciendo lo que nos da la gana. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién está influenciando a la humanidad actualmente? Los mismos que influenciaron en aquella época. O sea que una vez más la humanidad está bajo el control de toda esta gente, bajo toda esta influencia. Vamos a parar aquí y vámonos a la fortaleza de Nimrod. Ahora van a entender por qué la fortaleza de Nimrod está aquí nada más. ¿Por qué está tan cerca? ¿Qué conexión hay entre lo que sucede aquí con Nimrod? Y al final entenderán, y quiero que lo recuerden, por qué Yeshua, el Hijo de Dios, cuando viene al mundo, trae a sus discípulos y viene a la cima de este monte, y estando en la cima de este monte se transfigura. Sus vestidos se hacen blancos como la nieve, y lo ven ahí dos de sus discípulos, Pedro y Juan estaban con él, y dice que lo ven como un ángel, lo ven, transfigurado totalmente. Y se escucha una voz del cielo que dice, este es mi hijo, a él oigan. ¿Por qué sería que Yeshua viene a esta montaña y aquí toma su aspecto celestial, sobrenatural? ¿Por qué sería? Y porque después en Mateo capítulo 28 dice que Yeshua después de resucitar les dijo a sus discípulos, vayan a Galilea, al monte que les dije, y ahí me manifestaré ahí los veré. Y dice que vienen al monte en Galilea, el monte santo en Galilea. ¿Saben qué significa Hermón? El monte Hermón, ¿saben qué significa? ¿Santo? Monte Hermón, fíjense qué interesante. Monte Hermón tiene que ver con algo apartado, con algo que es consagrado, apartado, pero algo apartado, consagrado como para maldición. Algo que es apartado como para juicio. De hecho, la palabra árabe, harem, tiene la misma etimología, las mismas letras que Hermón,
porque tiene que ver con algo que el hombre aparta, como las mujeres del harem son algo apartado por el hombre para él. Bueno, esto tiene que ver con este monte, algo apartado como para traer ahí un juicio. O sea que aquí que empieza la adversidad, aquí que empieza toda la rebelión. Entonces ponte a pensar, Yeshua viene aquí y aquí se transfigura y aquí Dios dice, este es mi hijo. Y luego cuando resucita, viene aquí a este monte con sus discípulos y les dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Ahora vayan y hagan discípulos a las naciones. Es aquí donde Él oficialmente ya los envía a ser discípulos. ¿Qué tienen que ir los discípulos a decirle a la gente? El Hijo de Dios ha venido para liberar a los cautivos. Solamente Él te puede liberar de la influencia de lo que estos ángeles hicieron. Así que bueno, ya tenemos un pequeño destello, vamos a orar y nos vamos a ver la historia de la rebelión ya con un hombre llamado Nimrod. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo impactante que es estar en esta zona, que aún en la actualidad es una zona militarizada, es una zona donde hay tensión militar, donde los ejércitos del mundo combaten, los ejércitos del mundo se disputan todo este territorio, pero sabemos que esto es una contraparte, esto es un reflejo de lo que sucede en los cielos, donde tus ángeles pelean, luchan contra estos ángeles que se rebelaron, que no guardaron su propia morada, pero que están reservados para el día del juicio, donde tus escogidos, donde Israel, el que vence, ha de juzgar a los ángeles. Y hemos de heredar el reino que juraste a aquel que venciere. Bendito seas por ello, Padre, gracias por este privilegio de tenernos aquí. Y Señor, que al final de este recorrido podamos entender por qué nos creaste, cuál es el propósito sublime que tenemos como tus criaturas, como hechos a la imagen y semejanza de tu Hijo, Yeshua, por quien estamos aquí. Amén. Me llevaste al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Santo,
cantar.